Muy bien, ¿qué es la química? Entonces, en esta sección vamos a abordar que la química es una ciencia natural que estudia el comportamiento de la materia. Se la considera la ciencia central. Su objetivo de estudio son las sustancias químicas, las cuales poseen un sistema de clasificación estandarizado. Como ciencia natural, la química sigue el fundamento del naturalismo metodológico, el cual busca encontrar explicaciones naturales a los fenómenos naturales, sin recurrir al uso de explicaciones metafísicas o sobrenaturales. El hecho o no de que existan o no existan fenómenos sobrenaturales es irrelevante. El punto es que la ciencia es como un juego en el cual apelar a este tipo de explicaciones es inválido. Y como cualquier ciencia natural, la química hace uso del método científico, el cual, aunque puede tener una enorme gama de variaciones, en su núcleo central es un proceso cíclico que comienza con hipótesis que son puestas a prueba por medio de experimentos, los cuales son analizados matemáticamente para arrojar una serie de conclusiones que pueden ser leyes o teorías científicas, las cuales vuelven a ser puestas a prueba por medio de nuevas observaciones y nuevos procesos de investigación que desarrollan nuevas hipótesis. Durante este proceso cíclico, algunas leyes o teorías científicas pueden desaparecer y otras ir apareciendo para mejorar nuestra comprensión de los fenómenos naturales. Para entender cómo es que se comporta la materia, la química busca estudiar la composición de las sustancias, para lo cual a lo largo de los años se desarrollaron una serie de teorías. Actualmente las teorías más aceptadas son las teorías de partículas. Es decir, que la materia está compuesta por una serie de partículas compuestas por otras partículas más pequeñas y así sucesivamente. Para el contexto químico, las partículas más importantes son los átomos, las moléculas y los iones. Sin embargo, también haremos uso de partículas subatómicas como los electrones, que son fundamentales para nuestro entendimiento de cómo se comporta la materia, los protones y los neutrones. Los átomos son la partícula de materia que nos permite identificar a un elemento químico en términos de una sustancia pura que tiene un comportamiento químico definido. Cuando varios átomos se unen forman moléculas, las cuales forman otro tipo de sustancias, pero también van a tener un comportamiento químico definido. Los iones son entidades que pueden obedecer a átomos aislados o a átomos unidos, pero no se los considera como átomos o moléculas, sino como iones monoatómicos o poliatómicos, en términos de que, a diferencia de los átomos y las moléculas, los iones van a exponer una carga eléctrica definida, siendo esta positiva o negativa. Y adicionalmente, siendo que el átomo es el ladrillo fundamental sobre el cual construimos todas nuestras teorías químicas, es importante reconocer que este también puede ser entendido por medio de una teoría de partículas. Es decir, que el átomo está construido por partículas, que son electrones de carga negativa que orbitan al núcleo del átomo, siendo este último compuesto por protones de carga positiva, neutrones neutros que mantienen pegados a los protones y los electrones que orbitan son de carga negativa. Tengan en cuenta que estos modelos de partículas de los átomos no son necesariamente el modo en que se ven los átomos, ni siquiera son el modo más actualizado de cómo debemos entender a un átomo. Simplemente son un modo conveniente que nos permite entender las propiedades de la materia y manipularlas. Es común que entendamos a la química como la ciencia central. Las razones de este nombre obedecen a nociones históricas un poco reduccionistas de cómo se organizan las ciencias naturales.
Sin embargo, actualmente la consideramos la ciencia central porque posee conexiones con otras ciencias de la naturaleza, las cuales son bastante directas. Todos los días vemos una variedad de materiales con muchos tamaños y siluetas diferentes. Todos los materiales, como el jugo de naranja que tomamos para el desayuno, el agua que bebemos después de hacer ejercicio, es susceptible de ser estudiado. La química específicamente se encarga de estudiar los cambios que sufren los materiales y cómo estos cambios pueden emplearse para mejorar nuestras vidas. Ahora bien, la química busca estudiar las sustancias químicas. Entenderemos sustancia química como un fragmento de materia ordinaria, en oposición a tipos de materia exóticas como la materia oscura, que aunque sabemos que existe porque tiene un efecto gravitacional sobre la materia ordinaria, aparentemente no genera otro tipo de propiedades medibles. En cambio, la materia ordinaria se caracteriza porque posee propiedades medibles, es decir, interactúa con otro tipo de materia. Y estas interacciones generan propiedades químicas y físicas que son estándar para ciertos tipos de sustancia, lo cual permite clasificar a las sustancias químicas. Por consiguiente, también permite organizar a las sustancias y manipularlas para mejorar nuestras condiciones de vida. Tenga en cuenta que una sustancia química lo será sin importar su fuente, ya sea esta mineral o biológica, natural o sintética. Cualquier trozo de materia ordinaria es una sustancia química, que es susceptible de poder ser estudiada en cuanto a sus propiedades físicas y químicas, clasificada, organizada y manipulada. Tome por ejemplo los componentes de materia ordinaria de las bananas comerciales del género Musa, las cuales contienen sustancias químicas tales como agua en un 75%, glucosa, fructosa, sacarosa, maltosa, almidón y fibra en un 12%, glutamato, aspartato, histidina, leucina, lisina, fenilalanina, arginina, valina, alanina, serina, glicina, treonina, isoleucina, prolina en menos del 1%, ácido palmítico, omega 6, ácido linoleico, omega 3, ácido oleico, ácido merístico, ácido cáprico, cenizas, fitoesteroles, ácido oxálico, tiamina, colorante amarillo naranja E101 o riboflavina, colorante amarillo marrón E160A, entre otras sustancias por sí mismas. El hecho de que tengan nombres complejos y hasta cierto punto atemorizantes es irrelevante, pues simplemente es una consecuencia de nuestros métodos de clasificación o organización humanos, no sobre si estas sustancias son naturales o artificiales. De hecho, todas son naturales porque las producen las propias plantas. Lo que es más interesante aún es que las proporciones de composición química de la banana cambia dependiendo de su estado de maduración, siendo verde más rica en prebióticos para la salud intestinal, poco maduro más alto en fibra y bajo en azúcares, maduro siendo alto en antioxidantes y gran contenido en fibra, muy maduro con un mayor contenido de vitaminas y minerales, y demasiado maduro con un gran contenido de azúcares y menor contenido de fibra. Y cada uno de esos estados de maduración pueden ser empleados para un tipo diferente de preparación en la cocina. Por lo tanto, el conocimiento químico de un material, en este caso un ingrediente, conlleva a diferentes potenciales de transformación química, en ese caso en un laboratorio más común denominado la cocina. Para la clasificación de las sustancias deberemos tener en cuenta sus propiedades. En general, sí podemos aplicar una propiedad física, es decir, una técnica física, para separar un tipo de sustancia, la denominaremos como una mezcla. Sin embargo, si no podemos separarla por métodos físicos, entonces vamos a estar hablando de una sustancia pura,
Sin embargo, las sustancias puras pueden ser separadas por métodos químicos. En cuanto a las sustancias impuras, vamos a tener dos tipos generales: las mezclas heterogéneas y las mezclas homogéneas. Una mezcla heterogénea es como el agua y el aceite, es decir, están mezclados pero con la simple vista podemos identificar los componentes de la mezcla. Una mezcla homogénea se va a asemejar a una sustancia pura a simple vista, no podemos distinguir los componentes que están mezclados. Por lo tanto, el criterio de distinción entre mezclas homogéneas y heterogéneas es únicamente la vista, porque un vaso con un líquido claro puede ser agua o puede ser agua azucarada o agua salada, para lo cual simplemente debemos emplear nuestro sentido del gusto para distinguir entre la sustancia pura y la mezcla. Ahora, en cuanto a las sustancias puras, si estas sí pueden ser separadas con métodos químicos, vamos a estar hablando de compuestos. Mientras que si la sustancia no puede ser separada por métodos químicos, vamos a estar hablando de elementos. Van a existir ciertas comillas y excepciones y cosas extrañas en este criterio de clasificación cuando examinemos más a fondo los tipos de materia, específicamente los compuestos y los elementos. Sin embargo, este es el criterio de clasificación fundamental para las sustancias químicas que deberemos tener en cuenta. Bien, eso fue todo por el momento. En la próxima lección vamos a analizar una introducción al lenguaje químico y a los cálculos químicos. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.